semana pasada iniciamos el capítulo 10 de la Confesión de Fe, que tiene por título del llamamiento eficaz, La semana pasada, en torno al párrafo 1, vimos una exposición global de algunas características que tiene el llamamiento eficaz de Dios. En esta mañana, antes de leer el párrafo, quisiera iniciar con dos textos, uno del apóstol Pablo y otro del Evangelio de Mateo, donde se nos habla acerca de la invitación, de la proclamación, del llamamiento general que se realiza a todos los hombres a través de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, en un pasaje muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una mejor traducción es: una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero la gente casi nunca relaciona lo que sigue a continuación de este pasaje. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice el apóstol Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es una invitación general el Evangelio es una invitación general a que las personas respondan a su mensaje, a su llamado, y vengan a los pies del Señor. Y esto lo enseñamos y enfatizamos la semana pasada en torno a que esa invitación del Evangelio es para todas las personas. Mateo capítulo 11, versículo 28, nos enseña también una invitación general, esta vez por la misma boca del Señor Jesucristo. Mira, Mateo 11, 28 dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Así que en torno a la predicación del Evangelio es un llamado general que hace el Evangelio a todos los hombres a que vengan a Jesucristo para perdón de pecados. Ahora, ¿qué hace que una persona responda al llamado del Evangelio y por qué otra no responde al llamado del Evangelio? Pues básicamente este es el punto en torno a este capítulo del llamamiento eficaz de Dios. ¿Por qué algunos responden al llamado del Evangelio y por qué otros no responden al llamado del Evangelio? Es precisamente el énfasis que tiene este punto del llamamiento eficaz. Y la respuesta es que unos responden al llamado del Evangelio y otros no. Los que responden es por la acción que Dios realiza en sus vidas, por la acción de Dios que Dios realiza en sus vidas. Porque como vamos a ver y se enfatiza en esta mañana, en lo que vamos a estudiar, todos los hombres están en una misma condición de incapacidad propia frente a esa exposición del Evangelio. Es más, nosotros en nuestra propia vida podemos ser testigos o podemos dar testimonio de que alguna vez escuchamos el Evangelio y realmente no respondimos a su llamado. Es más, lo conocíamos mentalmente, aún lo podíamos recitar, pero nuestro ser no respondió a ese llamado. ¿Por qué? Entonces, básicamente el punto es que depende de la acción de Dios en el hombre para que se pueda responder a ese llamado. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios actúa en unos y no en otros para que respondan al llamado del Evangelio? Y la respuesta es: según el puro afecto de la propia voluntad de Dios, según Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que mueva a Dios en características especiales o particulares de los hombres para que Él haga esa obra en unos y no en otros. No, es una acción de Dios soberana desde antes de la fundación del mundo, porque todos los hombres nos encontramos, y la Escritura así lo ha enfatizado en el capítulo anterior que vimos del libre albedrío. En las primeras párrafos se enfatiza que el hombre está
muerto en torno a una relación con Dios, está ciego en torno a lo espiritual y es esclavo del pecado. Es decir, la condición de todo el hombre hace que el hombre sea incapaz por él mismo de responder al mensaje del Evangelio. Así que si responden unos y otros no, es por la acción de Dios en la vida de aquellos que Él ha elegido. Ese es básicamente el punto principal de este capítulo, el llamamiento. Por eso se llama eficaz, o como comúnmente lo ha conocido la fe reformada, es la gracia irresistible de Dios, a quien Dios da su Santo Espíritu, responde al llamado del Evangelio. ¿Por qué es mejor utilizar el término llamamiento eficaz que gracia irresistible? Porque gracia irresistible pareciera enfatizar que va en contra de la voluntad del hombre, como si el hombre fuese en contra de su voluntad a Dios, pero nosotros no vemos eso en nuestra vida misma. Nosotros fuimos a Dios porque anhelamos ir a Dios, porque amamos ir a Dios. Ahora, por una acción de Dios dentro de nuestro ser. Así que se conoce comúnmente como el llamamiento eficaz. El párrafo que vamos a estudiar en esta mañana, y ya viendo o enfatizando lo que vimos la semana pasada en torno a esas características que tiene el llamamiento eficaz, se va a enfocar este párrafo en mostrar que es una obra plena y únicamente de Dios, que el hombre no tiene ninguna acción en la respuesta de él hacia el Evangelio. Es una obra de Dios única y exclusivamente. Ahora, comúnmente y teológicamente se le ha dado a esa acción de Dios en la vida de los hombres, se le ha dado el nombre de monergismo. Es decir, y como vamos a enfatizar, que es Dios quien actúa, quien hace que el hombre responda al llamado de su Evangelio, única y exclusivamente. Leamos entonces el párrafo 2. El párrafo 2 dice: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente, enfatiza, proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Es claro el énfasis que tiene el párrafo 2. El énfasis del párrafo 2 es: miren, en torno a la respuesta del hombre al llamado del Evangelio, no crean, no piensen por un segundo que es algo que surge naturalmente del hombre, es una obra exclusiva de Dios. Podríamos parafrasear este párrafo de esta manera, y eso es muy importante entenderlo, porque quien entiende que, y como vimos la semana pasada, que el paso inicial en torno a nuestra salvación, a la respuesta del hombre en torno a la obra de Cristo, es obra única y exclusivamente de Dios, pues la gloria de nuestra salvación es única y exclusivamente de Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea solamente la gloria. Si el hombre tuviese una capacidad propia, innata, para responder al mensaje del Evangelio, entonces el que responde al mensaje del Evangelio habría que darle gloria y aplaudirlo porque lo hizo, mientras que otro no lo hizo. En este caso, lo que hace el párrafo es enfatizar que el que responde es por una obra de Dios, no un mérito particular de una persona y no de otra. Y vamos a estudiar entonces ese énfasis que tiene este párrafo con la primera parte de él. Dice: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la Escritura. Nada diferente a la voluntad de Dios es el motivo que dio a Dios, o que Dios tomó para elegir a unos que respondieran a su mensaje del Evangelio y no a otros. Mira cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, se expresa en torno a este tema. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, hablando de Dios, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
Y esta es la parte importante que Pablo enfatiza en torno a este punto. No conforme a nuestras obras. Entonces no tiene nada que ver con el actuar del hombre, que Dios viera o previera que alguien iba a responder a su mensaje o tuviese mejores obras y decir, este se merece que yo lo escoja. Pablo es enfático en decir, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es muy claro, es demasiadamente claro el énfasis que hace el apóstol Pablo. Yo realmente muchas veces no encuentro explicación, o sí tengo una explicación, pero me parece increíble que alguien pueda ir en contra de algo tan claro en torno a por qué alguien responde al mensaje del evangelio. Muchas personas, aún muchos que se dicen cristianos, dicen que es el hombre quien en su libertad responde al llamado del evangelio. Sí, en libertad respondemos al llamado del evangelio por la obra que Dios realiza en nosotros. Y Pablo aquí lo dice, no conforme a nuestras obras. Dios no nos llamó, Dios no nos eligió por nuestras obras, sino el propósito suyo. Y esto enfatizado en que fue antes de los tiempos de los siglos, expresa el apóstol Pablo. Ahora, decir que Dios eligió quienes serían salvos porque Él preveyó, como Él es omnisciente y Él es eterno, Él preveyó entonces quién iba a responder al mensaje del evangelio, y entonces Él eligió a aquellos. Es ir en contra de múltiples maneras en torno a lo que la Escritura grita. Es por eso que la confesión en este inicio de párrafo dice, este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre. Cuando los puritanos colocaron esta última parte en el inicio del párrafo, no de ninguna cosa prevista en el hombre, es porque es común este punto que he enfatizado de que no, los elegidos de Dios son los que Dios previó que iban a responder al mensaje del evangelio. Eso es absurdo, porque Dios no prevé lo que va a acontecer, sino que Él hace que acontezcan, y por eso puede hablar de aquellas cosas que van a suceder. Eso es tan importante entenderlo, es tan importante entender este punto de que Dios no es como si viera en un universo paralelo las cosas que van a acontecer, y entonces al ver en un universo paralelo las cosas que van a acontecer, entonces actúa según Él lo que ve que va a acontecer. Eso no es una enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que Dios hace todo lo que quiere, y Él ha decretado todo lo que ha de suceder, y hace que suceda en el tiempo, y por eso puede hablar de aquellas cosas que no han acontecido, porque Él las va a hacer acontecer. Así que hablar de una previsión de Dios es algo absurdo en torno a el actuar de Dios en su universo. En torno a este punto de la elección, Pablo claramente trae un ejemplo maravilloso al colocar a dos hermanos gemelos, y muestra en ese ejemplo cómo Dios elige a uno y al otro no por algo que hubiesen hecho, porque la Escritura, Pablo enfatiza que no habían ni siquiera nacido, sino que eligió a uno para que se realice conforme al propósito, dice Pablo, de aquel que llama. Eso lo vemos y todos conocemos en Romanos capítulo 9. Pablo dice, hablando de Jacob y Esaú, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y una vez más Pablo, mira, esto es reiterativo en las epístolas de Pablo, no por las obras, sino por el que llama. Así que el énfasis de este párrafo 2, demostrar que la respuesta del hombre al llamado del evangelio se realiza por una obra exclusiva
de la voluntad de Dios, es maravilloso porque, como una vez más digo, si todos los hombres tuviesen una misma condición de capacidad para responder al llamado del Evangelio, pues aquel que responde tendría algo de mérito frente a aquel que no responde. Pero la Escritura nos habla que ninguno de nosotros tiene mérito, sino que todo es a través de la gracia bendita de Dios, y para Él es solamente la gloria, solamente de la gloria. ¿Cómo será de enfático Pablo en este Romanos capítulo 9? Que en el versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre. Esto es una capacidad, o sea, es como la voluntad del hombre propia, natural. Así que no depende del que quiere ni del que corre en torno a responder a las cosas de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Es un énfasis claro, directo, que hace el apóstol Pablo. Es tan claro y directo, y no se le puede dar otra interpretación exegética, que vemos que en los versículos anteriores a este 16 hay como una protesta que el mismo Pablo sabe que va a acontecer. Entonces hay injusticia en Dios, quien ha resistido a su voluntad, y Pablo va a responder que nosotros somos barro y no vamos a alegar con el alfarero. Esa es la respuesta que da el apóstol Pablo. Ahora, esto no podría ser de otra manera. Que alguien responda al llamado del Evangelio por una obra de Dios no podría ser de otra manera, porque la Escritura grita en el Nuevo Testamento nuestra condición, la condición de todos los hombres. Y déjenme recordárselas a través de algunos pasajes. Pablo dice en 1 Corintios 2:14 algo muy importante. Él dice que todos los hombres que nacemos, todos los hombres en su estado natural, somos ciegos a las cosas espirituales, no las podemos entender. Pablo dice: pero el hombre natural, todos los hombres en nuestra condición de nacimiento, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo alguien va a responder al llamado del Evangelio por una condición innata propia que tenga el hombre, si nace en una condición de incapacidad a las cosas de Dios? Es imposible. La Escritura así lo afirma. También Pablo en Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero lo más importante es que Pablo dice: ni tampoco pueden. En su condición natural es una incapacidad en torno a las cosas de Dios. En Efesios 2:5 Pablo dice que aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y dice: por gracia sois salvos. Nos dio vida no porque algunos fuesen mejores en acciones. Pablo dice que todos, y se incluye él mismo en ese pasaje de Efesios 2, todos estábamos muertos en delitos y pecados, y por la gracia de Dios Él dio vida al que Él quiso. Así que, ¿cómo puede una persona muerta en delitos y pecados, cuya mente es enemiga de Dios y que no puede hacer lo que a Dios le agrada, responder al llamado del Evangelio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que alguien piense que es una respuesta natural de decisión que tiene el hombre en sus propias capacidades? No. Tiene que haber una acción de Dios. Así que hacia la pregunta: ¿cómo se resuelve esa incongruencia entre la condición moral y espiritual de los que son llamados y la gloria y la virtud a la que son llamados? ¿Cómo se resuelve esa incongruencia en la condición moral y espiritual de los que son llamados? Porque los que son llamados también están en una condición igual a los demás hombres, y la gloria y la virtud a las que son llamados, que no deseaban, que no les interesaba, que estaban totalmente centrados en su vida. ¿Cómo llegaron a responder a ese llamado? La Escritura claramente dice que la respuesta se debe a la gracia de Dios, a la gracia de Dios, y eso es lo que enfatiza este párrafo 2. Ahora, ¿en qué consiste esta gracia de Dios? ¿En qué consiste esta gracia de Dios de que algunos respondan al llamado del Evangelio? Pues, ¿en qué consiste? En lo que nosotros, en la cristiandad, ha llamado como la regeneración, o el nuevo nacimiento, o la vida espiritual. Miren, todos estos términos son sinónimos. Regeneración no es algo así como una persona mala moralmente que se regenera, o sea, que cambia.
Eso no es lo que significa regeneración. Regeneración es nuevo nacimiento. Eso es lo que significa regeneración, nuevo nacimiento. Así que regeneración, nuevo nacimiento, nacimiento espiritual, presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes son sinónimos referenciando exactamente lo mismo. Así que, ¿cómo es posible que alguien que se encontrara en una condición similar o igual a todos los demás hombres, muerto en delitos y pecados, responda al llamado de Dios? Porque Dios hace un nuevo nacimiento, da su Santo Espíritu dentro del ser, y eso es lo que capacita para que esa persona que antes era ciega, desinteresada, centrada en sí misma, única y exclusivamente, ahora de un momento a otro anhele las cosas de Dios, ame la obra del Señor Jesucristo, y su vida ahora gire no solamente en torno a Él, sino que ahora se dirige hacia Dios en una lucha que se llama la santificación, en pos de no ir en pos de nuestra voluntad, sino en pos de la voluntad de Dios, por la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando Nicodemo viene al Señor Jesucristo de noche, el Señor Jesucristo le dice una palabra que muchas veces pasamos por alto. Nicodemo viene como dando unas palabras como de elogio al Señor Jesucristo. Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Pero el Señor Jesucristo ni responde a este halago, sino que directamente le dice lo siguiente a Nicodemo. Le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me gusta más bien una traducción que dice: no puede percibir el reino de Dios, no puede ni siquiera entender en algo el reino de Dios. Debe nacer de nuevo, debe nacer de nuevo. Y en torno a ese pasaje, y todos lo conocemos, de Juan 3, entonces el Señor Jesucristo empieza a hablar de la obra única y exclusiva de Dios, quien da vida espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que claramente la gracia de Dios en torno a esa respuesta a la predicación del Evangelio se da en torno, o el paso inicial es el nuevo nacimiento, la regeneración. Ahora, eso en la primera parte del párrafo 2. Sigue diciendo el párrafo, después de ese énfasis de esto se debe no a algo del hombre, sino que en única y exclusivamente la gracia de Dios, el párrafo 2 sigue diciendo: siendo en esto enteramente pasivo el hombre, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra aquí clave en esta segunda parte del párrafo 2 de este capítulo 10 es la palabra pasivos. Pasivos. El hombre no tiene nada que ver en torno al actuar de Dios de dar vida espiritual. Y como dije al principio, de allí que en la teología, en torno a este nacimiento espiritual, se utiliza la palabra monergismo. Monergismo, porque lo que se quiere enfatizar, la palabra monergismo está compuesta de la palabra griega mono, que es uno, y que es unidad de trabajo, es en este caso uno solo quien actúa. Básicamente es lo que se está enfatizando, es uno solo quien actúa. Pues básicamente esta palabra teológicamente lo que quiere mostrar es que en torno al nuevo nacimiento es la acción de Dios única y exclusivamente. Lógicamente esta palabra monergismo es contrastada con lo que muchos cristianos piensan, que es que Dios hace una parte y entonces nosotros hacemos otra partecita en torno a nuestro nuevo nacimiento. No, la palabra monergismo quiere enfatizar que es una obra exclusiva y únicamente de Dios, donde el hombre no participa porque el hombre es un muerto espiritualmente. Esa es su condición natural, así que ¿en qué sentido podría participar? Y eso es lo que quiero enfatizar a partir de este momento en torno a ese segundo aspecto. Esto no debería haber sido una sorpresa para Nicodemo. Cuando viene al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo primero que le dice es: te voy a decir algo, Nicodemo, que tienes que grabártelo en tu mente, en tu ser. Cuando dice de cierto digo, es la palabra griega amén, amén. Y cuando Juan utiliza el amén, amén en su evangelio es: atención con lo que te voy a decir. Esto que voy a decir es muy importante.
Debes nacer de nuevo para poder percibir el reino de Dios. Esto no debería haber sorprendido a Nicodemo, porque nosotros vemos en el relato de Juan 3 que Nicodemo se sorprende. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre? No, ¿cómo te sorprende, Nicodemo? Jesucristo aún mismo lo regaña. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes de estas cosas? Ahora es muy interesante porque Jesús lo regaña, porque no debería haber sido una sorpresa a aquel que era un maestro en la ley. Nicodemo era un maestro en la ley, pues en la ley, en los profetas estaba enseñado y señalado esta obra exclusiva de Dios. En Ezequiel capítulo 36 vemos cómo el profeta anuncia lo que Dios va a hacer en torno al nuevo pacto. Y mira los énfasis del monergismo, del actuar exclusivo de Dios en torno a lo que iba a hacer. Y es lo que está resaltado en rojo. Es maravilloso, es interesantísimo, es espectacular ver cómo los profetas mismos anunciaban esa obra exclusiva de Dios. Él dice, el profeta, en torno al actuar de Dios hacia el futuro, dice: esparciré, Dios, sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es claro que es un actuar únicamente y exclusivo de Dios. ¿Qué mayor énfasis podemos encontrar en este pasaje acerca de este actuar único y exclusivo de Dios? Miren, tristemente las personas aún siguen leyendo el Antiguo Testamento sin la luz que da el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Cuando las personas leen así, y esto por la influencia dispensacionalista de una separación en torno a promesas para el pueblo israelita y otras para la iglesia, esto es un error. La Biblia es cristocéntrica. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 5 que a los fariseos les dice: escudriñad las escrituras, porque vosotros creéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, cuando los creyentes caminaban en Emaús triste, el Señor Jesucristo dice que les abrió las escrituras, empezando por Moisés, por los profetas y por los escritos, y les mostró todo lo que decían de él. Las escrituras son cristocéntricas. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, no puedes leerlo sin la luz del Nuevo Testamento y del cumplimiento en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque Ezequiel 36 claramente es una muestra de lo que Dios iba a hacer hacia el futuro. Pero muchas personas leen Ezequiel 37 en la visión que tiene Ezequiel del Valle de los Huesos Secos en torno a una profecía principalmente hacia el pueblo de Israel y su restauración. Pero claramente es una muestra de la condición de todos los hombres, de muertos espiritualmente, en torno al actuar de Dios. No es casualidad que venga después de lo que acaba de decir en Ezequiel 36. En esa visión que se enfatiza que tiene Ezequiel de un valle de huesos secos, muy secos, o sea, remuertos, si pudiéramos parafrasear lo que quiere decir la visión. Estos estaban remuertos. Cuando dice que es un valle seco, de huesos secos, dice secos, el énfasis es que estaban remuertos. Esa es la condición de todos los hombres. En esa visión dice que escuche Ezequiel al Señor, dice, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora, esto es muy común o muy similar a lo que sucede con el llamamiento general. La invitación que vimos al inicio en 2 Corintios 5, 17 al 20 del apóstol Pablo diciendo: así que entonces nosotros proclamamos como embajadores de Cristo, reconciliados con Dios. Es la predicación general del evangelio a todas las personas. Pero de la misma manera en que estos huesos remuertos no podían responder a la palabra profetizada, a la palabra predicada, de esa misma manera el hombre sin el actuar de Dios no podrá responder. Así que la pregunta que le hace Dios a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos?
Ezequiel muy sabiamente dice, tú lo sabes. En nuestro pensamiento diríamos, pues ¿cómo van a revivir? Están muertos. Pero el Señor sigue diciendo a continuación, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y eso es precisamente la obra que hace Dios para que las personas muertas en su condición, ciegas en su condición, tengan la capacidad de anhelar, de amar el Evangelio de Dios, de aplicarlo a su vida, Así que el medio, que es el título de este párrafo, o el título que le hemos dado, el medio en torno al llamamiento es monergístico, es decir, una obra que realiza solamente y exclusivamente Dios. R.C. Sproul dice lo siguiente: probablemente es cierto que la mayoría de los cristianos profesantes del mundo actual creen que el orden de nuestra salvación es este: la fe precede a la regeneración. O sea, alguien para nacer de nuevo, entonces primero tiene fe. Imposible, no se puede. Todos los hombres están muertos espiritualmente. Lo que hace que alguien nazca de nuevo, lo que hace que alguien tenga, Dios le dé su Santo Espíritu, no es fe, porque no puede tener fe, porque está muerto, no entiende las cosas. Debe primero nacer de nuevo. Eso es el énfasis que da el Señor Jesucristo en Juan 3 a Nicodemo. Somos exhortados a elegir nacer de nuevo, según este orden que tiene la gente en su pensamiento. La fe precede a la regeneración. No, somos exhortados a elegir nacer de nuevo. Sin embargo, dice Sproul, decirle a un hombre que elija renacer es como exhortar a un cadáver a elegir resucitar. La exhortación cae en oídos sordos. Es como si en los huesos por sí mismos, en la visión de Ezequiel, es como si los huesos bien resecos, que están bien muertos, tuvieran capacidad por ellos mismos de responder a la predicación que daba el profeta. No, es imposible. Se necesitaba de la acción de Dios, de dar su espíritu para que pudiesen vivir. Así que muy comúnmente, ahora, no muy acertadamente, y esta parte es la más compleja de este punto del párrafo, muy comúnmente decimos entonces que la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, la vida espiritual precede a la fe. Ahora, esto es correcto afirmarlo en que nadie va a depositar fe en el Evangelio, así no es porque Dios le ha dado un nuevo nacimiento. Ahora, lo que no me gusta de esta frase de que la regeneración precede a la fe, es que hace que el hombre crea que primero Dios da vida y que después entonces escucha el mensaje del Evangelio y responde a él. Hemos visto en la clase anterior que esta es una acción conjunta, inseparable. La presentación del Evangelio y el nuevo nacimiento, y la respuesta es una acción conjunta, inseparable. Es por eso que en las confesiones de fe puritanas, como la Confesión de Fe Bautista de 1689, no hay tal cosa como, hablemos primero del llamamiento, capítulo siguiente, la regeneración. No lo hay porque ellos ven en un mismo punto, un mismo actuar único en el llamamiento de Dios. Y esto es muy bíblico, porque cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30, vemos que esa es la secuencia que trae la Escritura. A los que Dios predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. No hay tal división como la hacemos comúnmente en la teología del día de hoy, entendiendo por qué lo hace la teología de hoy, al decir, para que el hombre responda al llamado del Evangelio, primero debe haber nacido de nuevo. Es en ese sentido que tiene sentido esa división. Pero no es una división cronológica, sino una división lógica, y es importante entender ese aspecto. La frase clave en la carta de Pablo a los Efesios con respecto a este asunto es esta, en Efesios 2:5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, muertos, nos dio vida juntamente por Cristo, por gracia habéis sido salvos.
Es el momento, como enfatizábamos la enseñanza anterior en el párrafo 1, es en el momento de la predicación del Evangelio y la obra de Dios en el ser, dando de su Espíritu, que el hombre nace de nuevo. No podemos separar, y enfatizaba la semana pasada, no puedes, no lo hagas nunca, no cometas ese error de separar la acción del Espíritu Santo de la Sagrada Escritura. Están unidos, juntos, siempre, permanentemente. El Espíritu Santo da vida a través de la luz que trae de la bendita palabra del Señor. Y termina este párrafo 2 del capítulo 10 diciendo lo siguiente: es capacitado de este modo, ya el hombre con un nacimiento espiritual, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Ok, ahora cuando el hombre nace de nuevo, tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en su ser, ahora aquello que antes no le interesaba, ahora aquello que antes era solo un conocimiento intelectual, aquello que antes se trataba de disimular con un ritualismo religioso, sí, entiendo lo que dice, sí, el ritualismo religioso, pero no lo aplicaba a su vida. Ahora es algo que anhela, que ama, que se deleita, que es su vida por la acción del Espíritu Santo de Dios. Es muy interesante que cuando el apóstol Pablo, miren, si uno estudia las cartas del Nuevo Testamento todas, si uno puede ver una iglesia local que llamaba a Pablo a dar gracias a Dios por esa iglesia local, eran los tesalonicenses. Ahora, es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo, o le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les dice en 1 Tesalonicenses 1:4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y esto es impresionante que Pablo diga esto. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo puedes tú saber y conocer que esas personas a las cuales tú te estás dirigiendo con la epístola son elegidos de Dios? Pues la elección de Dios es una elección soberana. Ningún hombre tiene la capacidad de saber quién es elegido y quién no. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo lo dice por la respuesta que tuvieron los tesalonicenses al mensaje del Evangelio. Mira qué interesante. Pablo sabe que los tesalonicenses a los cuales les está escribiendo son elegidos de Dios. ¿Cómo lo sabes, Pablo? Ya, por la respuesta que ellos tuvieron al mensaje que ellos predicaron. Dice en el versículo siguiente: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No fueron palabras que entraron por un oído y salieron por el otro. No, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Claro, por eso Pablo podía decir que conocen que ellos son elegidos de Dios, porque la respuesta de ellos al Evangelio fue con certidumbre por la acción del Espíritu Santo. Exactamente el mismo punto que hemos enfatizado en esta mañana. Quiero terminar con algunos pasajes, 2 pasajes, pienso que es bastante reiterativo la Escritura en torno al actuar de Dios de atraer para sí a los que Él ha escogido. En Juan capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesucristo dice a aquellos en una controversia, aquellos que lo seguían solo porque les llenaba el vientre, pero realmente no por lo que era Él, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, para que vengan a Jesús, primero tienen que haber sido dados por el Padre. Y dados por el Padre incluye la predestinación desde antes de la fundación del mundo y la acción de Dios en la vida del creyente dando de su Santo Espíritu. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, quita la primera parte de esa expresión del Señor Jesucristo. Quita todo lo que el Padre me da y encontrarás que nadie vendrá a Cristo. Nadie vendrá a Cristo. El Salmo 14 y el Salmo 53, que nos expresa a David que Dios mira a ver quién de los hombres lo buscaban, dice que no había ni siquiera uno, no había ningún entendido, no había quien buscara a Dios. Se necesita la acción de Dios para que alguien responda, en este caso en el énfasis del párrafo, al llamado del Evangelio. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y termino con este versículo. Juan capítulo 5, versículo 25.
Este pasaje es muy utilizado cuando se habla acerca de la resurrección escatológica, es decir, el día final, la glorificación del hombre, pero me parece que pasan por algo muy importante en torno a esta referencia que da el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 25 dice, una vez más, recuerden cuando Juan coloca de cierto, es lo que va a afirmar, es muy importante. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora, claramente en el día de la resurrección final, resucitarán todos los hombres y resucitarán aquellos que murieron colocando su esperanza en la persona del Señor Jesucristo. Pero aquí hay una palabra muy interesante que el Señor Jesucristo dice, y ahora es. Ahora, claramente, los muertos del ahora es más bien una muestra de la condición espiritual en la que se hallan todos los hombres. ¿Recuerdan cuando alguien, no sé si es el pasaje que vas a tratar hoy, pastor, que alguien le dice al Señor Jesucristo, deja que entierre primero a mi padre, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, es en ese entendimiento de condición natural de los hombres, del ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Irán a Él con gozo, con pasión, porque Dios ha hecho una obra dentro de su ser. Termino leyendo una vez más el párrafo 2 de este capítulo 10. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo el hombre, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. A Dios sea solamente y exclusivamente la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar, mis hermanos.